Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el capítulo 29 del libro de Fisiología de Guyton. Los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de la orina diluida. Una gran capacidad que poseen los riñones es la de filtrar solutos y agua. Esta capacidad va a ser enorme. Entonces, vamos a tener algo muy importante acá. Sobre todo en los casos que nos encontremos en un lugar donde no podemos conseguir estos líquidos. Cuando nosotros tengamos una deficiencia de agua, o sea, cuando haya una deficiencia de líquido, los riñones van a empezar a excretar la misma cantidad de soluto, pero con una menor cantidad de agua. ¿Qué va a hacer esto? Que la orina se concentre y pueda subir de 1200 a 1400 miliosmoles. O sea, cuando nosotros tengamos insuficiencia de agua, la orina se va a concentrar al punto de llegar a 1200, entre 1200 a 1400 miliosmoles por litro. O sea, el riñón, entonces, por la insuficiencia de agua, el riñón va a excretar menos cantidad de agua, pero la misma cantidad de soluto. ¿Qué va a hacer esto? Que la orina se concentre entre 1200 a 1400 miligramos. En cambio, cuando nosotros tengamos un exceso de agua en los riñones, estos van a empezar a hacer la orina más diluida. Es decir, van a excretar más agua por la misma cantidad de soluto. Por tanto, ¿qué va a hacer esto? Que la concentración de la orina disminuya hasta un aproximado de 50 miliosmoles por litro. Entonces, acá en este ejemplito vemos insuficiencia de agua y más agua. Por tanto, concentración de orina más concentrada y menos concentrada. La hormona antidiurética controla la concentración de la orina. Un factor muy importante para la determinación de la variación de la concentración de la orina es la hormona antidiurética, la hormona ADH. Entonces, acá vamos a explicar el mecanismo de función en el caso de que haya una insuficiencia de agua, que es lo más importante, ¿no? Miren, 1. Cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal. ¿Qué nos va a querer decir eso? Cuando haya una deficiencia de líquido, esta va a hacer que la osmolaridad aumente. Esta va a ser detectada por los mismos receptores de ADH. Entonces, ¿qué va a hacer? Pasamos al paso 2. El lóbulo posterior de la hipófisis secreta más ADH. O sea, va a haber una liberación de ADH va a haber más liberación de ADH a nivel plasmático. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia de agua. Lo hemos captado mediante que la osmolaridad ha aumentado. Entonces, aumenta más ADH. ¿Qué va a hacer esto? Que va a permitir que haya una mayor reabsorción de agua en los túbulos distales y colectores. Entonces, esto a su vez va a permitir que dejemos de eliminar tanta agua en caso de que estemos en un lugar donde no podamos conseguirla. Entonces, la ADH va a hacer que produzcamos tanta orina y la concentremos. O sea, cuando hay insuficiencia, la hormona ADH va a ser más secretada, por tanto, va a producir tanta orina y la vamos a concentrar. O sea, va a ser una concentración de 1200 a 1400. En cambio, cuando hay exceso de agua, la osmolaridad va a ser reducida y por tanto la secreción de ADH va a disminuir. O sea, este ejemplo es en el caso de que haya poca agua, insuficiencia de líquido, y esto va a ser todo lo contrario, ¿no? En el caso de que haya exceso de agua hay menos ADH y por tanto vamos a detectar de que la osmolaridad está reducida. Bien. Mecanismos renales para excretar una orina diluida. El líquido tubular. El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. Cuando este esté recién formado, va a tener una concentración similar a la del plasma, de aproximadamente 300 miliosmoles. Conforme este va bajando, va descendiendo por el asa de Henle, se va a empezar a reabsorber agua, lo que va a pasar que tu osmolaridad aumente de 300 que teníamos, va a subir 2 a 4 veces más, o sea de 600 a 1200 miliosmoles por litro. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle. Ahora, cuando empieza a pasar por el asa descendente de Henle, esta porción, muchos solutos van a actuar, como sea el sodio, el potasio y el cloro. Estos van a empezar a reabsorberse. ¿Qué va a hacer cuando se reabsorba?
cuando este abandone la porción proximal del túbulo distal, la concentración va a disminuir a tan solo 100 miliosmoles por litro. El líquido se diluye aún más en los túbulos distales y colectores si no hay ADH. Esta va a ser impermeable al agua, con lo que la reabsorción adicional de solutos hace que el líquido tubular se diluya más. Esta va a poder ser reducida en la osmolaridad a 50 miliosmoles por litro. Los riñones conservan agua excretando una orina concentrada. Es un dato muy importante que lo he dicho en la primera diapositiva, que como vemos va a ser una de las medidas de supervivencia las pérdidas de agua a través de diferentes vías. O sea, cuando nosotros tengamos una deficiencia de agua, la concentración de la orina va a aumentar. Entonces, cuando hay una deficiencia de agua, el riñón forma orina concentrada mediante la excreción de solutos, mientras aumenta la reabsorción de agua y reduce el volumen de orina formada. Como sabemos, los humanos tenemos una concentración de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Bien. El volumen obligatorio de la orina. Nosotros tenemos un volumen obligatorio de orina que diariamente debemos de secretar una cantidad de orina mínima, el cual, como vemos, es esta, de medio litro por día. Esta se va a obtener mediante una fórmula en la que vamos a ver el consumo diario de miliosmoles sobre la capacidad para concentrar en la orina. Como tenemos acá, 600 miliosmoles por día es lo que normalmente es el consumo diario del ser humano. Ahora, la capacidad para concentrarla es de 1200 miliosmoles por litro. Esto nos diría que nuestro volumen obligatorio de orina diario sería de medio litro por día. Bien, densidad específica de la orina. Esta va a ser utilizada principalmente en centros médicos para ver la función de la orina. Los valores normales es entre 1002 a 1028 gramos por mililitro. Esta va a ser determinada por el número y tamaño de las moléculas en un volumen determinado. Por cada 0.01 gramo por mililitro que haya una variación, va a aumentar su osmolaridad de 35 a 40 miliosmoles. O sea, por cada 0.01 gramo por mililitro, esta aumenta 35 a 40 miliosmoles. Puede haber errores cuando hay una presencia de glucosa, de antibióticos o de algún medio radiocontraste. Normalmente esta la vamos a tomar a través de un refractómetro en un laboratorio, la densidad. La diferencia con la osmolaridad es que la osmolaridad está determinada por un número de moléculas, no por un número y el tamaño, y esta se mide en osmoles. Requisitos para excretar una orina concentrada. Va a haber dos requisitos muy importantes: la concentración elevada de ADH y la elevada osmolaridad del intersticio renal. El ADH permite pasar agua como lo hace. Como el agua, ¿qué va a hacer el agua acá? Va a poder pasar hacia el intersticio medular. ¿Por qué? Porque ese intersticio medular tiene una elevada osmolaridad. Esto va a permitir que el agua pueda pasar libremente. Entonces, el intersticio medular renal va a ser hiperosmótico, de manera que cuando las concentraciones de ADH son altas, va a permitir que el agua se mueva a través de la membrana tubular por ósmosis hacia el intersticio renal. Mecanismo multiplicador de concentraciones. Mecanismo multiplicador de contracorriente da lugar a un intersticio medular renal hiperosmótico. Bien, la osmolaridad elevada del intersticio medular va a estar dada por el mecanismo multiplicador de contracorriente. Acá van a intervenir 4 factores principales, que estas van a hacer que se determine esta alta osmolaridad en el intersticio medular: el transporte activo de iones de rama ascendente del asa de Henle hacia el intersticio medular, el transporte activo de iones desde los conductos colectores hacia el intersticio medular,
la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos medulares hacia el intersticio medular, mucho menor que la reabsorción de solutos hacia el intersticio medular. Y por último, la difusión facilitada de urea desde los conductos colectores de la médula interna hacia el intersticio medular. La osmolaridad en el plasma va a ser de 281 miliosmoles y en el intersticio medular va a ser de 1200 a 1400 miliosmoles. Bien,